Bienvenidos a este segundo video de la práctica de la meditación bíblica. En el video anterior estuvimos viendo el primer punto de la meditación bíblica, esto es, saber qué es la meditación bíblica. Y estuvimos viendo cómo hacer esa meditación bíblica diaria. Aprendimos el sentido literal de la meditación bíblica. Recuerde la palabra hagá, que quiere decir pensar o repetir profundamente dentro de la boca. Y también estuvimos viendo el sentido bíblico de la meditación bíblica, y se acuerda de los 5 puntos. Eso nos va a definir qué es la meditación bíblica. Estaremos viendo en este segundo video por qué hacer la meditación bíblica. Los objetivos que cubriremos durante este segundo video es ver la importancia de la meditación bíblica para conocer la voluntad de Dios. También que usted pueda vivir de manera sencilla esa palabra de Dios. Y tercero, entender los errores de los personajes y del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento o en las historias bíblicas por no atender ni comprender la voluntad de Dios. Y también en este segundo tema vamos a aprendernos a través de 4 puntos por qué hacer la meditación bíblica. Primero, porque cumple el objetivo de la salvación. Dios está cumpliendo el objetivo de la salvación a través de que nosotros tomamos un tiempo para meditar en la palabra de Dios. Segundo, porque nos ayuda a llegar a la meta a los que somos salvos. Si usted medita, está recibiendo la guía, la dirección y sabe a dónde va a llegar si usted está meditando en la palabra de Dios. Tercero, porque la Biblia advierte sobre la necesidad. Es una necesidad en la vida del creyente acercarse a Dios a través de la palabra y conocer a su Dios a través de la palabra. Y cuarto punto, porque trae victoria en la batalla espiritual. Como es una lucha espiritual en nuestra vida, necesitamos esa victoria. Y el meditar diariamente nos va a enseñar cómo obtener esa victoria. Empecemos con el primer punto, el inciso A. Porque Dios cumple el objetivo de la salvación a través de que nosotros meditamos. Recordemos Josué capítulo 1 verso 8, donde Dios le está diciendo a Josué que nunca se aparte de su boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medite en él, para que guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar su camino y todo saldrá bien. Dios va a cumplir el propósito que tiene en él y en todo el pueblo de llevarlos a la tierra prometida, siempre y cuando ellos estén meditando en la palabra de Dios, guarden esa palabra y la cumplan. Entonces vemos que esta palabra no se va a apartar de su boca en ningún momento. Van a meditar en ella de día y de noche y van a obedecer lo que está escrito. ¿Por qué es importante en nuestros días también? Porque vamos a hacer lo mismo. No se va a apartar de nuestra boca esa palabra. Vamos a meditar, a pensar, a reflexionar sobre ella día y noche, y también vamos a obedecer lo que está escrito en ella. Dios está cumpliendo el objetivo de la salvación. Así que el proceso de la meditación bíblica no es solamente que nosotros pongamos nuestra Biblia y un cuaderno a un lado para escribir lo que encontramos de Dios o las enseñanzas o una aplicación, sino es para que nosotros investiguemos, encontremos la voluntad de Dios para nuestra vida. Y a través de esa voluntad y a través de esa palabra, Dios está pidiendo obediencia y cumplimiento de esa palabra en la vida de cada persona. Y Dios entonces, al igual que con Josué y el pueblo, Dios promete ayudar y mantener su presencia para que se realice el objetivo que Él tiene para nuestra vida, para llevarnos a la salvación. Así que, hermanos, la importancia de la meditación bíblica no la debe descuidar, no debe pasarla por alto, ni debe dejarla en segundo término. En la época de Josué el objetivo era la conquista de Canaán, llegar a la tierra, pero en el presente es llegar a la salvación. Y recordemos Salmo capítulo 1 verso 2, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Por qué? Dice el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Por qué es importante meditar? Porque esa persona que está deleitándose en la palabra de Dios y medita de día y de noche, será un varón, una persona bienaventurada, dichosa, que no va a seguir el camino de los malos, ni va a estar sentado con los pecadores. Así que, hermano, hermana,
es importante que te tomes tu tiempo para meditar en la palabra de Dios. Y desde muy pequeños, en el pueblo de Israel, Dios está ordenando a los padres que le enseñen a los hijos la palabra. Y dice Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, escuche, porque es importante meditar en la palabra de Dios. Él está realizando, cumpliendo el propósito de la salvación. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Era necesario, era un mandato para todo el pueblo enseñar esta palabra, enseñar a conocer y a temer a Dios. Ahora, estos pasajes del Antiguo Testamento pensamos que solamente podrían ser una enseñanza de una ley, pero en Hechos capítulo 7, verso 38 y 39, cuando nosotros vemos a Esteban hablando acerca de lo que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento y hablando de la ley que Dios dio en el Antiguo Testamento a Moisés, mostrando un prototipo. Moisés era el prototipo de Jesús, del Mesías que vendría. Y dice en el verso 38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió, escucha esto, las palabras de vida que darnos. ¿Qué era lo que recibía? Palabras de vida para darnos. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon. Y en sus corazones se volvieron a Egipto. O sea, no poner atención a esa palabra era volverse a Egipto. Transportémoslo al día de hoy. No hacer caso a la palabra de Dios es volvernos al mundo, es vivir todavía en el mundo, es vivir en nuestros pecados, como dice 1 Corintios capítulo 15. Aún estamos muertos en nuestros delitos y pecados cuando no creemos en el Evangelio de que Jesucristo murió y resucitó. Él murió por nuestros pecados y resucitó. Si nosotros meditamos en la palabra de Dios, vamos a estar recibiendo palabras de vida. Y fíjate lo que dice Juan 5:24. Jesús mismo lo dijo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, este es al Padre, tiene vida eterna. El que recibe las palabras tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 17:3 nos dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, cuando vamos a meditar a la palabra, lo que Dios quiere para nosotros, estamos conociendo la vida eterna. Dios está realizando el propósito de la salvación en nuestras vidas el día de hoy cuando meditamos. ¿Por qué hacer la meditación bíblica? También nos ayuda a llegar a la meta a los que somos salvos. No nos perdemos en el camino. Y bien importante es que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y primero conocemos a Dios, como lo hicimos en el video anterior, conociendo cómo es Dios, su carácter y su voluntad, nosotros vamos a aprender a través de ello qué es lo que Él hizo, cómo es, pero también para que nosotros lo hagamos. Hagamos como Dios hizo y hagamos como Jesús hizo. Seamos imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros podemos ver en Efesios capítulo 4, verso 32, está pidiendo que nosotros seamos misericordiosos y benignos como ¿quién? Como Dios. En Efesios 5, verso 1 dice, sed pues imitadores de Dios, mire, imitadores de Dios, como hijos amados. ¿Y dónde conocemos a ese Dios que vamos a imitar? En la palabra de Dios. Dice, y andad en amor. La manera como debe vivir la persona es en amor, el creyente es en amor. Pero ¿dónde va a conocer ese amor? Dice ahí mismo en Efesios, como también Cristo nos amó. Tenemos que conocer ese amor de Cristo. ¿Y dónde lo conocemos? Al ir a la palabra de Dios y meditar. Y nos muestra el ejemplo de Jesús. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato y fragante. Mateo 5:48 dice, sed pues perfectos como
vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nos está pidiendo ser como el Padre. Antes nos pidió ser como Cristo, hacer como Dios hizo, hacer como Cristo hizo. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y parece que es un mandamiento ya repetitivo porque la ley mandaba amar al prójimo como a uno mismo. Pero aquí el mandamiento es nuevo porque Jesús está diciendo que ese mandamiento es que nos amemos unos a otros, pero no como nosotros amamos a los otros, sino como Jesús nos amó. Dice, como yo os he amado, también os améis unos a otros. Entonces, para que nosotros hagamos como Dios y hagamos como Jesús, tenemos que meditar la palabra de Dios. Tenemos que ir a ella diariamente. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Fíjate lo importante que es meditar en la palabra de Dios para hacer como Dios, para hacer como Jesús. Y algo más, no solamente para hacer, sino para ser, para compartir la misma imagen de su Hijo Jesucristo, la misma naturaleza de Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser, escuche esto, participante de la naturaleza divina. Usted puede ser participante de la naturaleza divina cuando medita la palabra de Dios, porque la está conociendo. Va a ser como Dios, va a hacer como Jesús, pero también va a ser transformado a través de ir meditando. Por eso nos ordena imitar a Jesús. Y en Filipenses capítulo 2, verso 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya en ustedes, en otras versiones dice, la misma forma de pensar. Y en otras versiones más modernas dice, tengan la misma actitud o haya en ustedes la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Y dónde conocemos eso? Cuando nosotros meditamos diariamente. Estas metas son la razón por las que Dios nos ha salvado en Cristo Jesús. La meditación bíblica nos ayuda a llegar a los siguientes objetivos. Nos ayuda a llegar a pensar como Dios quiere de manera natural. Cuando lo vamos conociendo, naturalmente vamos recibiendo esa voluntad de Dios y vamos pensando como Él piensa. A veces vamos sintiendo como Él siente. Odiamos lo que Él odia, amamos lo que Él ama. Desecharemos lo que Él desecha y buscaremos lo que Él busca. Es importante entonces meditar en la palabra de Dios. También, a través de meditar en la palabra de Dios, la voluntad de Dios se asimila en la vida de la persona. No es algo impuesto, sino que se va asimilando de manera natural. Y poco a poco vamos haciéndonos sensibles a esa palabra, dóciles a esa palabra, y llega a ser parte de nosotros. Y finalmente la palabra de Dios no es difícil o complicada, sino ahora es sencilla y es posible vivirla diariamente haciendo brillar la luz de Cristo, la luz de Dios en nosotros. Dice Deuteronomio capítulo 30 verso 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Escucha esto, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Cuándo pasa esto? Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios. Así que es importante meditar en la palabra de Dios para que tu vida cada día vaya asimilando esa palabra, hagas como Él hace. Entonces nos está ayudando, nos está mostrando el camino y nos está ayudando a llegar a la meta. Vamos asimilando esa palabra de Dios cada día más y de manera natural pensamos y actuamos como Dios, porque es una necesidad en la vida del creyente para tener dirección. Y voy a decirlo, no solamente dirección, sino aún alimento, vida. Cuando quieres ir a un lugar que no conoces, sacas
tu dispositivo móvil y pones el GPS para que te diga cómo llegar. Pero en el caso de la salvación, del reino de los cielos, no tenemos GPS digital y una aplicación que nos diga cómo llegar. Lo que tenemos es la palabra de Dios y por eso es necesario meditar en ella para tener dirección en nuestra vida. Mira, vamos a ver unos ejemplos en el Antiguo Testamento. Adán y Eva. Dios había dado un mandamiento a ellos cuando los creó a su imagen, les dio a señorear, tal como Él lo hacía, en semejanza de Dios. Era un señorío y era una autoridad delegada de Dios, pero también dio un mandamiento. En Génesis capítulo 2, verso 17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Está diciendo el Señor, está advirtiendo, vas a morir si tú desobedeces esta sencilla regla. Estaban todos los árboles, eran similares, solamente a través de ese árbol Dios estaba mostrando su soberanía y su gobierno, y el hombre tenía que obedecer ese gobierno. Pero nosotros vemos en el capítulo 3, versos 1 al 6, cuando la serpiente llega, poniendo duda en la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Estaba probando ese mandamiento, ese entendimiento en la mujer, si había comprendido o no la palabra de Dios, si estaba dispuesta a obedecer o no esa palabra. Solamente había una condición: no comas de ese árbol, puedes comer de todos excepto de ese. Pero Satanás llega a tentarle. Y la mujer responde a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Y escuche, como no había puesto atención a esa palabra, dice la mujer, ni le tocaréis, y esto Dios no lo había dicho, para que no muráis. Había una falta de comprensión de esa palabra. Está aumentando la palabra. Entonces la serpiente, viendo que hay un desconocimiento, que hay una falta de comprensión, dice de esta manera, dijo a la mujer, no moriréis. Cuando el hombre no tiene comprensión de la palabra, no conoce bien la palabra de Dios, Satanás fácilmente puede contradecir lo que Dios ha dicho. Satanás dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y escuche esto, aquí empieza el pecado. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que le ofreció la serpiente a la mujer? Ser como Dios. Ahora ya no tienes que esperar quien te dé una orden, un mandamiento y darle cuentas a alguien. Ya no va a gobernar Dios tu vida. Tú sola vas a gobernar tu vida. El hombre ahora podía decidir su propia vida, porque iba a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. No fue el fruto, era el querer ser como Dios. Entonces en el verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Antes ni siquiera lo había notado. Y que era agradable a los ojos, supongo yo que como todos los frutos y todos los árboles que estaban en el huerto. Y aquí mira esta parte, hermano. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ella codició alcanzar la sabiduría, saber el bien y el mal, pero para que no Dios lo gobernara, para que Dios no los gobernara, sino ellos gobernaran sus propias vidas, porque iban a ser como Dios. Entonces dice que tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. ¿Qué es lo que hizo falta allí para rechazar esa tentación? El entendimiento y el conocimiento de Dios. ¿Qué nos hace falta en estos días? Conocer más a ese Dios verdadero. Entonces es una necesidad en la vida del creyente meditar en la palabra de Dios para tener dirección. Otros ejemplos son los de Caín y Abel. Dios está advirtiendo de la situación, pero Caín no hace caso a Dios. En el caso de Noé, en Génesis capítulo 6 también, la humanidad es destruida porque no escuchan, se apartan. La tendencia del corazón y del hombre siempre es hacia el mal. Pero Dios da una promesa igual que a Adán y Eva.
nuevamente que se multipliquen, que fructifiquen, que llenen la tierra, que se dispersen por ella. Pero los hombres no comprendieron bien esa palabra. Y en la Torre de Babel, en el capítulo 11, los que habían salido de los lomos de Noé, descendientes de Noé, ¿qué hacen? Dicen, por si Dios quiere esparcirnos nuevamente. Ese era el propósito de Dios, que se extendieran en toda la tierra, pero ellos van en contra del propósito de Dios, olvidando lo que Dios ha dicho. Por eso es importante tener dirección, es una necesidad meditar en la palabra de Dios. ¿Y qué hacen? Se construye una torre en rebelión contra Dios, pero aún rebelándose y aún casi, según ellos, llegando hasta el cielo, ¿qué hace Dios? Confunde sus lenguas y esa obra se termina. Porque no hubo dirección, porque no comprendieron la palabra de Dios. Es una necesidad. Necesitamos meditar diariamente en la palabra de Dios. También vemos en la época de Jueces, a la muerte de los líderes que habían salido de la tierra de Egipto y que habían caminado por el desierto y vieron las grandes obras de Dios. Ahora se están levantando otras generaciones. Y dice Jueces capítulo 2, versos 6 al 10. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. ¿Cuánto tiempo sirvió? Mientras estuvo Josué, sirvieron a Dios. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto las grandes obras de Jehová. Cuando muere toda esta generación que habían visto la obra de Dios, ellos contaron a sus descendientes lo que Dios había hecho, pero estas personas no habían tenido una comunión directa con Dios. Dice en el verso 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Por qué es importante meditar la palabra de Dios? Para que no olvidemos lo que Dios ha hecho. En el Antiguo Testamento podemos conocer a un Dios vivo y verdadero. En el Nuevo Testamento también. Y cuando nosotros tenemos fe y hemos recibido a Jesucristo, al ir a la palabra de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento, reafirma nuestra fe y es fundamento para nuestra fe. Nos da dirección, es una necesidad conocer lo que Dios ha hecho en la historia para no repetir lo que el pueblo hizo en rebelión contra Dios y para ver los grandes ejemplos de los hombres de fe y vivir como ellos. Hay una razón en común del por qué la gracia de Dios no pudo estar encima de todas esas generaciones hasta el final y cumplir lo que Dios les había dicho a ellos, porque no obedecieron en sus vidas la palabra de Dios. Necesitamos dirección. Necesitamos ser guiados día a día. ¿Y cómo lo logramos? A través de meditar en la palabra de Dios. La meditación bíblica, entonces, no es una cuestión optativa. Todo creyente, todo cristiano, tiene una necesidad de conocer la palabra de Dios, de meditar y de conocer a su Dios. Entonces, meditar es un entrenamiento espiritual indispensable en la vida del cristiano. Y estoy hablando de meditar en la palabra de Dios, tal vez no solo del método que estamos enseñando, sino que diariamente tengas un encuentro con Dios a través de su palabra, ores, le conozcas y seriamente, profundamente vayas a buscar en la palabra de Dios la voluntad de Dios para poder vivirla. Así que, hermano, es algo indispensable en tu vida. No es optativo, no es si quieres o no quieres. Es un mandato de parte de Dios. Dios lo mandó. Recordemos Deuteronomio. Dios mandó que guardaran los mandamientos desde que ellos salieron y en el monte Sinaí Dios les dio la ley. Dios mandó que obedecieran esos mandamientos aun cuando estaban en rebeldía. Les recordaba esos mandamientos. Cuando fueron castigados y fueron llevados al exilio, cuando regresan, Dios les dice que deben guardar su palabra. ¿Qué nos dirá hoy también? Necesitamos guardar la palabra de Dios. Ahora, la persona que está meditando en la palabra de Dios está conociendo a Dios, tiene dirección en su vida, conoce la meta. Esa persona tiene victoria en la batalla espiritual, porque no es algo fácil, es una lucha diaria. Y cuando nosotros vemos cómo Pablo escribe en Efesios capítulo 6 acerca de la armadura de Dios
en el creyente no son cosas que nos ponemos superficialmente o porque decimos ya tengo el casco o ya tengo la coraza. Y algunos simbólicamente hacen movimientos como si trajeran una espada y piensan que de esa manera el enemigo va a ser amedrentado o humillado. No es así. La armadura del Espíritu que nos está hablando a Pablo en Efesios muestra una vida dirigida por las Escrituras, por la palabra de Dios. Esa es la espada del Espíritu. Una vida que usa esa palabra de Dios, pero no la usa contra los otros, la usa para su propia vida. En Mateo capítulo 4, cuando Jesús fue tentado por Satanás, Jesús no solo declaró esa palabra y Satanás huyó como si fuera un amuleto decir la palabra o declararla, no, sino que Jesús aplicó esa palabra en su propia vida para no ceder a la tentación de Satanás y tener victoria. Por eso Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. Pero no estamos hablando que estamos teniendo discernimiento solamente del corazón de otra persona. No, esa palabra como espada está penetrando en nuestra alma y en el espíritu, en las coyunturas y en los tuétanos, y estamos expuestos, estamos desnudos ante esa palabra. Discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Por eso cuando meditas en la palabra de Dios, hay victoria en tu vida. ¿Por qué necesitas meditar la palabra de Dios? Sencillamente porque Dios está cumpliendo el objetivo de la salvación cuando nosotros meditamos, porque conocemos esa salvación. Segundo, porque nos ayuda a llegar a la meta a los que somos salvos. Muestra cuál es nuestro destino. También es una necesidad para tener dirección en nuestra vida diariamente, para que esa palabra se asimile en nosotros y sea fácil de aplicarla, esté cercana a nuestro corazón, y también porque trae victoria a nuestra vida. Así que no es optativo, es un mandamiento de parte de Dios meditar en esa palabra. Hoy quiero enseñarte también en la práctica de la meditación bíblica cómo encontrar las enseñanzas generales. En el video anterior nosotros estuvimos encontrando quién es Dios y la aplicación. Hoy vamos a ver cómo encontrar las enseñanzas prácticas para poder obedecerlas en nuestra vida diaria. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Ya hemos leído en algunas ocasiones, mínimo 3 o 4 veces el pasaje, y vamos a buscar ahora los mandamientos, ejemplos a seguir o a evitar dentro del pasaje, porque dentro de la historia hay buenos y malos ejemplos. También el contenido de la oración de los personajes dentro de la historia, los cambios que hay de pensamiento en esas personas, las tareas o mandatos que se les da a realizar. Y también, igual que en quién es Dios, tenemos que empezar por el sujeto, preguntándonos quién. Y debemos contestar, bueno, Pablo, los discípulos, el pueblo, etc. Y luego vamos a completar esa oración poniendo qué hicieron o cómo respondieron o actuaron. También lo vamos a poner verso por verso o varios versos si encontramos una enseñanza general. Vayamos a Isaías capítulo 3, verso 13 al 16. Nosotros ya tomamos tiempo para orar, dedicamos un tiempo exclusivo para meditar, leímos varias veces el pasaje, encontramos quién es Dios y la aplicación, y ahora volvemos a leer el pasaje. Buscamos a conciencia en las enseñanzas y las vamos a anotar de manera concreta en una frase y que sea idea completa. Leamos Isaías 3, verso 13 al 16. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra los príncipes. Porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Asimismo, dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen
y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Esto es lo que Isaías recibe de parte de Dios como mensaje y se lo está dando al pueblo como advertencia de lo que Dios va a hacer en juicio. Ahora, habiendo leído este pasaje, ¿cómo encontramos las enseñanzas? Bueno, vamos buscando quién, qué hace y qué me enseña. Y entonces vuelvo a leer. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. ¿Me da alguna enseñanza fuera de Dios? Si usted dice, Dios está litigando, hágase la pregunta, ¿quién? Jehová. Entonces no va en enseñanza, eso va en quién es Dios. Continuamos leyendo. Verso 14. Jehová vendrá a juicio. Ahí me está hablando de Dios nuevamente. Pero enseguida ya menciona a los personajes, los ancianos de su pueblo. Entonces Dios está haciendo juicio contra quiénes, contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes. Y ahora sí, ¿quiénes? Los ancianos y los príncipes. ¿Cómo son? ¿Qué hacen? ¿Qué me enseña? ¿O qué mal ejemplo me da de estas personas? Dice, porque vosotros, ¿quiénes? Los ancianos y los príncipes, habéis devorado la viña y el despojo de los pobres está en vuestra casa. Mire, en el verso 14 ya me está diciendo de unos personajes diferentes a Dios. Y aquí también nos dice qué es lo que hacen. Devoran las viñas y el despojo, lo que tienen de esos pobres, se lo han llevado a sus casas. Y verso 15, continúa esa idea. ¿Qué pensáis vosotros que majáis a mi pueblo? ¿Quiénes? Los ancianos y los príncipes. ¿Qué hacían? Majaban a su pueblo. Dice, y moléis la cara de los pobres. Tal vez majar no es una palabra muy conocida, pero la puede buscar en el diccionario. Esto lo hacen los agricultores para sacar la semilla de una vaina que ya está seca. En este caso el frijol, las habas y algunos otros. Golpean hasta que la cáscara sale. Y dice que de esta manera estos líderes estaban tratando al pueblo. Dice, majáis a mi pueblo y moléis las caras de los pobres. Entonces, ya hemos encontrado ahí una enseñanza. Podemos escribirlo de la siguiente manera. Verso 14 y 15. Los ancianos del pueblo y los príncipes habían devorado la viña y el despojo de los pobres está en sus casas. Majaban al pueblo y molían las caras de los pobres. Ya encontramos una enseñanza en el verso 14 y 15. Pero lo podemos poner tal vez con nuestras palabras. Los líderes del pueblo habían quitado el fruto de los pobres para llevarlo a sus casas y maltrataban al pueblo y además los avergonzaban o humillaban. Ya son en palabras que nosotros podemos entender más claramente. Puede ponerlo con sus palabras, es correcto. Pero ya encontramos una enseñanza. ¿Habrá alguna otra enseñanza? Mire, continuamos leyendo en el verso 16. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión, y ya está hablando de las mujeres, las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Encontramos otra enseñanza. Verso 16. Las mujeres del pueblo eran orgullosas, vanidosas, desvergonzadas, incitaban o eran sensuales. Entonces por eso es que Dios estaba castigando. Teniendo esas enseñanzas, nos falta algo más dentro de este cuadro, la aplicación de la enseñanza. Ya hemos llenado el cuadro de quién es Dios, la aplicación, las enseñanzas generales, y ahora nos falta la aplicación de las enseñanzas. Veamos cómo se hace. En estas enseñanzas que nosotros tenemos, dos hemos encontrado en estos versos, vamos a elegir una en la que Dios nos está hablando. En este caso yo elegí la primera, del verso 14 y 15. Y voy a comparar esta enseñanza con mi vida, no con terceras personas, conmigo. Y entonces debo relacionar cómo era la vida de ellos y cómo es mi vida. Y buscar una aplicación concreta. De esta manera, escogido el verso 14 y 15, los líderes del pueblo habían quitado el fruto de los pobres para llevarlo a sus casas. Habían maltratado al pueblo y además los avergonzaban. Me pregunto, ¿no seré como esos hombres y estaré quitando el fruto, maltratando o humillando a alguien? Tengo que pensar. Tengo que ponerme en el lugar de esas personas. O de los pobres, que eran avergonzados.
o de aquellos que estaban maltratando al pueblo. Y entonces mi aplicación es, hoy no voy a tratar así a mi hijo, a mi esposa. Mi aplicación concreta entonces sería, hoy, porque estamos meditando cada día y cada día tendremos que hacer una aplicación, solo una aplicación de la enseñanza, y esa sí debe ser práctica. Hoy no voy a tratar así a mi hijo, o a mi esposa, o a un empleado, o a tal persona. Lo trataré con cariño. Pero no dice todavía cómo, solamente estoy diciendo con cariño, y dice que debe ser algo concreto y lo tengo que mostrar. Entonces, ¿qué puse yo? Y le prepararé su desayuno muy temprano. Mi hijo ya es mayor, pero a veces tenemos algunas dificultades y yo le reclamo algunas cosas, pero hoy voy a levantarme temprano y le voy a preparar un desayuno para mostrarle mi amor. Esta es una manera de aplicar la palabra de Dios diariamente. Nos queda algo más, la oración. Y esta oración, como Dios ha hablado a nuestra vida, esa aplicación que nosotros escribimos, vamos a orar para que Dios nos ayude a cumplir esa aplicación concreta. Entonces un ejemplo de oración sería, Señor, quita mi altivez y la forma de ver a los demás. Dame la fuerza para tratar a mi hijo, a mi esposa, a mi patrón, a un hermano, a tal persona, mostrando la obra que has hecho en mi vida, que no actúe como los príncipes o las mujeres de Judá. De esta manera, nosotros estamos casi concluyendo lo que es la meditación diaria. Tenemos todavía que enseñar la práctica, pero eso lo veremos en la siguiente sesión. Hoy hemos aprendido por qué hacer la meditación bíblica a través de 4 puntos. Porque Dios cumple el objetivo de la salvación cuando nosotros meditamos. ¿Por qué hacer la meditación bíblica? Porque nos ayuda a llegar a la meta a los que somos salvos. Porque la Biblia advierte sobre esta necesidad. Y porque Dios trae victoria en la batalla espiritual cuando meditamos. Y también aprendimos hoy la práctica de la enseñanza y la aplicación de la enseñanza. Así que, hermano, amigo, te invito para que nos veamos en el siguiente video y podamos seguir aprendiendo cómo meditar. Ha sido un placer estar con ustedes. Dios les bendiga.